Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Soy Haroldo Giga y esta noche conversaremos sobre una importante agrupación de la comunidad Nikkei, el Club Pacífico, que fue fundamental para la creación de la Asociación Estadio La Unión y la Cooperativa Pacífico. Me acompañarán en este revivir al Club Pacífico y su legado el señor Luis Hirata, el señor Alberto Naveta, el señor Luis Sacoda y el señor Isaac Giga. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. En esta oportunidad nos encontramos con distinguidos invitados y los vamos a presentar ahora. Buenas noches, don Luis Hirata. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. El gusto mío. A mi derecha, don Alberto Naveta. ¿Cómo está, señor Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar y conversar sobre temas tan interesantes e importantes para la colectividad japonesa. Muy buenas noches, gracias por su palabra. Gracias. A mi izquierda, el señor don Luis Sacoda. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Haroldo. Gracias por estar aquí. Y nada más y nada menos que don Isaac Giga. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Haroldo. Gracias. Muy contento de estar en esta reunión sobre la memoria Nikkei y con distinguidos amigos. Me gustaría conocer, ¿no?, y aprender un poquito del contexto de la época antes del Club Pacífico o de los orígenes. Sucede que hubo una Segunda Guerra Mundial y la comunidad peruano-japonesa, o la comunidad japonesa en ese momento, fue muy afectada. ¿Qué pasó luego de que finalizara la Segunda Guerra Mundial? Sus padres, ¿qué visión tuvieron acerca del futuro de la colonia en ese momento? No sé si aquí me podría contar un poquito qué recuerdos tienen de ese momento. Don Isaac, ¿algún recuerdo de la época que me pueda comentar? Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, con algunos problemas que hubieron respecto a nuestros padres, ¿no?, por su origen japonés, poco a poco se fueron uniendo los padres para primero tener una relación social de amistad, pero también pensar en lo que era el futuro de los hijos, porque ya en esa época los padres no pensaban que trabajar en el Perú para después regresar al Japón, sino ya se habían acostumbrado y querían instalarse ya en el Perú. Entonces tenían que preocuparse por los hijos y por los nietos de ellos, ¿no? Eso fue, digamos, una de las ideas que permitió, en primer lugar, preocuparse por lo que era el deporte y la educación, ¿no? El deporte y la educación, porque ellos con muy buena visión vieron de que esos temas eran los que realmente necesitaban los jóvenes, ¿no? Había una ausencia de espacios, posiblemente, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, el Colegio Limanico fue confiscado, es decir, no había espacio para los hijos, para ustedes, jóvenes. En el caso de don Luis, ¿qué recuerdos tiene de la época de su padre en posguerra, o algo que haya escuchado? Yo prácticamente con la colectividad Nikkei empecé a tener mayor contacto al retorno del campo de concentración del doctor Víctor Tateishi. Gracias a él comencé a tener
participación, contactarme con la colectividad. El doctor Tateishi, por su dominio del idioma japonés y por ser el primer abogado Nikkei, era el abogado de todos los miembros de la colectividad y con la experiencia de haber trabajado también en la embajada japonesa. Entonces, a su estudio acudían la mayor cantidad de Issei para pedir su asesoramiento y colaboración, ¿no? Y en esa forma yo pude ir contactándome con los Issei de la colectividad. ¿Y usted empezó a percibir que había un sentimiento de querer reorganizarse? De hecho, porque en esa época al estudio del doctor Tateishi acudían los señores fundadores del Club Pacífico como los hermanos Alberto y Pedro Naveta, el señor Goto, el señor Kaoru Hirata, el señor Tomeo Aoki, el señor Arturo Amevilla, ¿no? Entonces ya me dio, gracias don Luis, me ha dado pie para empezar a hablar entonces del Club Pacífico. Entendemos que hubo entonces un sentimiento de reorganizarse para cubrir estos espacios como la educación y el espacio social y el deporte. Entonces vamos por acá con don Luis Hirata. Don Luis, ¿qué recuerdos tiene entonces de su padre y de los 13 fundadores del Club Pacífico? O no sé si eran 13 o 14, pero ¿cómo fue esa gran idea que suscitó luego la creación de esta importante institución y futuras instituciones que luego aparecieron? Después de culminar la guerra, sobre todo, la colectividad japonesa estuvo desorientada y sin rumbo, y mucha gente desmoralizada, ¿no? Porque Japón había perdido la guerra. Después del año 45, no habían instituciones representativas porque la sociedad central japonesa en los tiempos de la guerra, por los años 40, 41, dejó de funcionar, y tampoco funcionaba la embajada japonesa en el Perú, ¿no? Entonces, en ese ambiente, lo que quedaba era que las personas trataran de relacionarse socialmente, sobre todo, para poder sobrevivir en este ambiente, en esta sociedad que era un poco hostil, ¿no? Entonces, lógicamente, cualquier grupo humano se juntaban entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, después podremos hablar un poco de cómo se inició el Club Pacífico, que originalmente no se llamaba Club Pacífico, Claro. sino Taihei Okurabu, ¿no? Vamos entonces a pasar con don Alberto a ver si nos puede contar un poquito de su familia, su Bueno, padre, ¿no? En ese un contexto. poco yendo de la preguerra, digamos, las actividades y las que cuenta mi padre y algunas fotografías que he visto, digamos, es que se practicaba mucho deporte, muchas actividades deportivas, y el lugar donde se efectuaba eso era en el Colegio Limanico, que es actualmente el Teresa González de Fani. Habían equipos de béisbol de las diferentes instituciones, digamos, de los departamentos, digamos, de las provincias japonesas. Se practicaba también, había atletismo. Quiero verlo a mi suegro, el señor Goto, participando en atletismo. A mi padre jugando béisbol por el Club Yamanashi. Y otros equipos. Lamentablemente que viene la guerra. Previamente hubo el tema del gran saqueo. Después viene la guerra. Y prácticamente la colectividad japonesa se tiene que esconder. Muchos de ellos también salen como prisioneros de guerra, se tienen que ir a Estados Unidos. Lo que puedo resaltar, digamos, en el caso de mi padre, que se dedicó durante toda la guerra, era estar en la agricultura sembrando flores. Pero un grupo de amigos, parientes, lo convencen a mi padre y en el año 47 compran una fábrica, ¿no? Y en base a ese grupo de amigos que estaba el señor Fernando Sakata, el señor Ichikawa, mi tío Pedro Naeta, Takeo Sano y otros señores japoneses,
arman, digamos, esa organización, pero tuvieron grandes dificultades porque recién había terminado la guerra. Y como consecuencia de eso también, ya con hijos, digamos, la mayoría de ellos, veían la posibilidad de cómo desarrollar la colectividad y ellos mismos preocupados. No sé, posteriormente surge o viene una delegación japonesa de natación que habían terminado el campeonato olímpico, y creo que la colectividad japonesa hizo la piscina de pong que estaba al costado del Estadio Nacional. En la inauguración de esa piscina olímpica, vienen estos nadadores y se recaudaron fondos. Y creo que ese fue el inicio, digamos, de esos fondos, de crear o generar, digamos, algún lugar deportivo para el desarrollo de sus hijos y ellos mismos también. Creo que había, recuerdo, dentro de las investigaciones previas que se han hecho sobre el tema, que se reunían en la casa de una persona, ¿no? Que es uno de sus familiares. Y ahí hubieron los primeros fundadores, ¿no? Quisiera que nos cuenten, nos relaten un poquito esa historia que de repente empezó como una anécdota, ¿no? De ir a reunirse y poco a poco fundar el club que al inicio no se llamaba Club Pacífico. ¿Quién me puede contar esa historia tan rica que sería bueno saberlo? Sí, en esa época, por los años 45, ya terminó la guerra, 46, 47, se juntaban efectivamente en la casa del señor Roberto Masahiko Taninaka, sí, que vivía, yo recuerdo haber ido ahí varias veces, vivía en la calle Melo Franco, acá en Jesús María, que colindaba con el Limanico. Quedaba muy cerca por el Limanico, pero no tenía una entrada directa, había que dar la vuelta. En esa casa se reunían un grupo de I6, ¿no? Japoneses, más o menos estarían entre los 35 y 40 años. Muy jóvenes. 40 y tantos años, jóvenes, sí. Y se reunían para timbear, esa era la verdad. Ajá, exacto. Sí. Y hacían un juego que se llama Mahjong, ¿no? Que hasta ahora, bueno, se practica y uno encuentra en las redes sociales y eso. Bueno, este juego que era muy popular en ese entonces entre la gente de esa edad, era un juego de origen chino, pero que fue adaptado para que lo jueguen los japoneses, ¿no? Pero no todos los que asistían a esa casa dominaban o tenían conocimiento de las reglas del Mahjong, ¿no? Entonces, los que no conocían jugaban también otros juegos como el Hana, que era un juego netamente japonés, ¿no? Era como casino. Claro. Entonces, así pasaban sus ratos libres. Ajá. Y en algunos sitios, tú acabas de decir que eran 13 personas, en algunos sitios he leído que eran 14, pero creo que hasta han sido 15. Y posiblemente... Me gustaría leer los nombres de esos 15 porque un poco cuando entremos a la historia del Estado de la Unión, de la cooperativa, etc., ahí se forjó la idea de posteriormente formar el club Taijeo Club. Claro. ¿No? Pero ellos se reunían simplemente para jugar. Y ya algunos lo mencionó Lucho Sacoda, pero me gustaría mencionarlo. Era Roberto Masahiro Taninaka, el papá de Tito Taninaka, que todos conocemos, Wakamatsu Sakata. Este nombre es importante porque lo vamos a escuchar en varios sitios, ¿no? Tanto en el tema de los nadadores japoneses como en el Estado de la Unión, etc. El señor Pedro Tomío Naveta, que es el tío de Tito, Fernando Kaichi Sakata,
el abuelo de Nancy Sakata, que escribió el libro sobre el Estado de la Unión, Tomeo Aoki, ¿no? El papá de Popular Yugo y de Mao, etc. Kaoru Hirata, que era mi papá, Kazunori Hirota, Chogo Soeda, ¿no? Alberto Naoyuki Nabeta, papá de Tito, Ichizo Habaue, que es el papá de Mario Habaue, que todos conocemos, Akira Horiguchi, Yasuzo Goto, que es el suegro de acá de Tito, Bunji Ohashi, Shotaro Yokoyama, y Ryoko Kiyohiro. Lo que pasa es que en una de las listas que yo vi al señor Ohashi no lo consideraron, pero claro, después supe de que él también era muy amigo de todo este grupo. Claro. Era un señor japonés, pero que lo consideraba mucho porque creo que trabajaba en una empresa que se instaló aquí en el Perú, una empresa japonesa que se instaló en el Perú, y él era un funcionario que conocía temas administrativos. Claro. Lo menciono que este señor Ohashi fue el que redactó los estatutos, el estatuto, mejor dicho, del Club Pacífico. Del Club Pacífico. A él le encargaron la redacción, porque todavía el doctor Giga creo que no había nacido. El doctor Tateishi, que era la persona. Ahora, es bien interesante la historia que nos cuenta don Lucho, porque descubrimos que fue una iniciativa ISEI, ¿no? Es decir, todos estos señores son ISEI. Claro, sí, fueron todos los ISEI y por lo tanto el idioma natural de ellos era el japonés. Así por lo tanto, tenía inclusive la nomenclatura inicial fue en japonés, ¿no? Bueno, cuando se constituye oficialmente, incluso se llamaba Taiheo Kurabo, ¿no? Claro, Taiheo Kurabo. Taiheo es Mar Pacífico. Mar Pacífico. Y Kurabo es... Y después pasó a un nombre inglés y luego recién en castellano. En una época se le llamaba Pacific Club. Pacific Club, le pusieron ese nombre para darle un poquito más de estatus a la cosa. Pero... Hay un suceso que nuevamente nos conecta con el Japón, ¿no? Que es el suceso que me gustaría que lo cuenten un poquito más amplio, el contexto de la posguerra, los nadadores. Los nadadores olímpicos en realidad fueron vetados en las Olimpiadas, ¿cierto? En las Olimpiadas del año 48, que se celebraron en Londres, la delegación deportiva de Japón y la delegación deportiva de Alemania fueron vetados a participar porque habían sido enemigos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es en esas circunstancias que el gobierno japonés decide premiar a los sus nadadores que habían estado preparándose para esa Olimpiada y los mandan a una gira a nivel mundial y van a Brasil en primer lugar. Porque ahí se había establecido ya una colectividad bien grande y había muchos empresarios japoneses que radicaban en Brasil que tenían ya una buena fortuna, ¿no? Entonces se juntaron algunos de ellos y invitaron a los nadadores japoneses. Eso fue alrededor del año 48, por ahí, ¿no? 2 o 3 años después de la guerra. Del fin de la guerra, perdón. Entonces, aquí en el Perú, el señor Yoshisada Muramatsu, que era un personaje de la colectividad importante, se entera de esta situación, de los nadadores japoneses que estaban en Brasil, y conversa con el señor Wakamatsu Sakata y con mi padre, con Kaoru Hirata, para ver la posibilidad de que este grupo que se juntaban periódicamente en la casa del señor Taninaka pudiera hacer algo para invitar o traerlos al Perú antes de que los japoneses regresaran hacia Japón, en su viaje hacia Japón, de retorno hacia Japón. Entonces, así fue que se establece la primera conexión
con la colectividad japonesa aquí en el Perú, ¿no? Entonces, el señor Sakata y Kaoru Hirata llevan esta inquietud al grupo de los que se reunían en la casa del señor Taranaka. Y deciden organizarse para hacer una actividad y traerlos aquí al Perú, pero era una actividad muy complicada, ¿no? Porque no había dinero. Aquí no había muchas empresas o muchas empresas japonesas, por lo tanto había que empezar casi de cero, ¿no? Entonces, así que las 15 personas que se acostumbraron a reunir allá deciden trabajar para llevar a cabo este evento, ¿no? Y así, rápidamente tratan de juntar un dinero para llevar a cabo esta actividad. Y logran juntar 150.000 soles aproximadamente, es lo que yo escuché o lo que he leído. Es bastante dinero para la época. Que por supuesto no alcanzaba para gran cosa, ¿no? Pero decidieron tratar de ahorrar lo máximo posible. Pero claro, había actividades que de todas maneras había que hacerse, ¿no? Hacer la recepción, los agasajos, invitarlos a paseos, claro, etc. Así que entre todos los asociados no, porque en ese momento no existía todavía el Taikei Bokugaku, entre este grupo de amigos se ponen manos a la obra. El señor Wakamatsu Sakata, por ejemplo, fue nombrado encargado de dirigir a este grupo. Y él, para ahorrar gastos, también alojó en su casa, en su domicilio, a 2 o 3 nadadores. ¿No? A los dirigentes sí los mandaron a un hotel más importante, creo que fue en el Hotel Bolívar, en ese momento. Y también otra forma de ahorrar gastos era que cada persona que tuviera un vehículo en ese entonces, porque no todos tenían carro, llevaran a los nadadores, a los visitantes, a las diferentes actividades, ¿no? Claro, no solamente fue un esfuerzo económico. Claro, no es como ahora que contratan un bus. Claro, fue un esfuerzo de voluntades. Cada uno con su carro, ¿no? Bueno, ahí hay una anécdota de mi padre que tenía un Studebaker, que estaba viejito, porque lo compró usado. Y cuando estaba llevando a los nadadores, creo, no sé, a Pachacamac, a hacer la visita, se le malograba cada rato el carro, ¿no? Entonces, esa fue una anécdota que me contó mi padre. Así llegaron a realizar la actividad. Y también una forma de ahorrar es que utilizaron la piscina Nipo. Claro. Como dijo Tito, la piscina Nipo fue un regalo de la colectividad japonesa en el Perú antes de la guerra, mucho antes de la guerra, a la ciudad de Lima, cuando Lima celebraba los 400 años de fundación de la ciudad de Lima, ¿no? No de Perú como independencia, sino como ciudad de Lima. Y una de las donaciones fue, creo, el monumento a Manco Cápac y también la piscina olímpica para natación, ¿no? Que era la única piscina olímpica que había en Perú y en Sudamérica, creo, ¿no? A ese nivel era esa actividad. ¿Y podemos recordar a los nadadores, los nombres de los nadadores? Bueno, sí, el principal era Furuhashi. Furuhashi, ¿no? ¿Cómo le decían al señor Furuhashi? Le decían pez volador. El pez volador. Porque él tenía en esa época los récords de 400, 800 y 1500 metros libres. Tenía 3 récords mundiales y no pudo participar en las Olimpiadas. Luego esos nadadores seguramente en el Japón lograron seguir siendo dirigentes inclusive, ¿no? Claro. Don Lucho, ¿recuerda quién fue el que luego fue jefe deportivo en Japón, años más tarde? No sé si fue Hashizume, ¿no? No, Furuhashi. O Furuhashi, sí, él fue incluso presidente del Comité Olímpico. Ministro de Deportes.
y presidente del Comité Wow, Olímpico. o sea, desarrollaron una carrera Sí, luego Sí, sí, sí. dirigencial. Los otros nadadores eran Hashizume, Ujú. Hamaguchi y Murayama. Muy Eran bien. 4 nadadores. Murayama era el fondista, ¿no? El Ujú. 1500 o 3000, 5000. Y el entrenador era un señor Yusa. Ujú. Entonces, la delegación básicamente eran esas 5 personas. Yo Bien. creo que es una cosa muy importante, a pesar Sí. de que sea una cuestión anterior. Sí, don Alberto. En la preguerra, digamos, como dice Lucho, la colectividad japonesa tenía recursos, Sí. o sea, empresarios, industriales, que tenían una buena voluntad y agradecimiento al Perú. Tan es así, como dice Lucho, antes de la guerra se construyó como agradecimiento la piscina olímpica Nippon, que estaba al costado del Estadio Nacional actual, ¿cómo se llama? El monumento a Cocapa, que está en la misma avenida Cocapa, y también construir el colegio más grande del Perú, que era el colegio que actualmente es Teresa González Fani, que era un colegio que verdaderamente era un verdadero monumento. Ujú. Y creo que por ahí surge, digamos, todo una conciencia de parte de la colectividad peruana sobre el gran saqueo que hubo en los años 40, Mm. Ujú. nada más con Sí. la situación. Eh, Y que después de eso viene la guerra y la colectividad japonesa pierde todas las fortunas. ujú. Muchos fueron prisioneros de guerra, otros regresaron y otros volvieron a empezar de cero. Ujú. Eso fue una realidad que me cuenta mi padre, que verdaderamente que ellos vinieron con una mano atrás y una mano adelante a los 14, en el caso de mi padre a los 14 años, y perder todo, teniendo una buena fortuna en los finales del año 30, 38, 39, y después de esto perder totalmente todo. Pero creo que la cultura, la filosofía japonesa es volver a empezar el tema de la resiliencia y salir adelante, ¿no? Y eso es gran parte de la colectividad que está en la posición que está actualmente. Felizmente siempre hay historias de resurgimiento, ¿no? Exactamente. ¿No? Y bueno, entonces contemos la historia del Club Pacífico, el origen Claro. exacto, por favor. Terminada esta actividad de los nadadores japoneses, transcurren 7 meses, 8 meses, y los socios, digo, el grupo de amigos deciden formar el Club Pacífico, el Club Taihei Okurawa, ¿no? Ujú. Es a raíz de eso, o sea, que cuando se hace la actividad de los nadadores japoneses, no existía todavía Taihei Okurawa, Wow. era un grupo de amigos, ¿no? Perfecto. Y después, en el año 50, Ujú. se constituye ya oficialmente el Taihei Okurawa. Nadie lo conocía como Pacífico, ¿no? Taihei Okurawa, que como te comenté hace un rato, el que redactó el estatuto fue el señor Bunji Ohashi, ¿no? Por su experiencia que tenía como funcionario en una compañía japonesa aquí en el Perú. Bien, entonces hemos conocido, muchas gracias, don Lucho, hemos conocido cómo fue la prehistoria del origen del Club Pacífico. Cuando hablamos del Club Pacífico, tenemos que hablar del legado importante que el Club Pacífico nos ha dejado a la actual comunidad peruano-japonesa, la comunidad Nikkei, ¿no? Y por lo tanto no podemos dejar de hablar de la constitución de quizás uno de nuestros orgullos institucionales, que es la Asociación Estadio La Unión, ¿no? Aquí sí me gustaría la participación de todos los invitados, porque yo me imagino que todos tienen una historia que contar sobre el origen del Estadio de la Unión. Inclusive yo, ¿no? Porque mi abuelo, recuerdo cuando estamos tratando este tema, recuerdo a mi abuelo Echo Higa como presidente del Club Pacífico y también como presidente del Estadio de la Unión, Sociedad Anónima, ¿no? Pero muchos de los que nos ven seguramente tendrán muchas curiosidades, ¿no? ¿Por qué se creó el Estadio de la Unión? ¿Con qué intención? ¿Cuál era la necesidad? ¿En qué contexto se vivía? Casi terminando el año 49, los amigos habían quedado con la inquietud, ¿no? de esta actividad que había sido tan exitosa y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Seguimos así nomás o nos dedicamos también a...? Entonces, por ahí comenzó un intercambio de ideas
interesante que a mí no me consta, pero lo he leído. Y algunos opinan de que con el dinero que había, el remanente que había quedado, algunos dicen que eran 10.000 soles, otros dicen que eran 150.000 soles. La verdad exactamente no sé cuánto, pero sí quedó un remanente, ¿no? Decían, ¿y qué hacemos con este dinero? ¿Y qué hacemos con este grupo? Entonces había grupos, gente de ese grupo que decía, bueno, vamos a construir un club, el local social ¿no? Primero constituir un club y después formar crear un local, construir un local. Otros decían que no, que mejor una clínica, que mejor un hogar para ancianos, etc. Había una serie de ideas. Una serie de... Pero por ahí también surgió la idea de que un campo deportivo, Claro. que no se sabía todavía si iba a ser la Unión, simplemente un campo deportivo. Sí. ¿No? Y eso sí. Me gustaría ahí participar un poquito. Recuerdo que en Memorias Nikkei, en algunos programas pasados, se hablaba de que los jóvenes Nisei no tenían espacios deportivos, ¿no? Y no sé si usted, don Lucho Sacua, me puede contar un poquito los beisbolistas, ¿qué hacían, no? No tenían espacio. Sí, justamente la gente joven en esa época, tengo entendido que practicaban tanto fútbol como béisbol en el campo Matamula, que está cerca de donde actualmente es el Hospital Rebagliati. Pero tenían el problema de que cuando iban a jugar, lamentablemente el público peruano, la gente peruana, lo botaban del campo. Y eso fue lo que en parte motivó a los Sisei para que vieran la posibilidad de la adquisición de un terreno para que los jóvenes de esa época pudieran practicar su deporte favorito, ¿no? Y esto justamente fue lo que motivó que a los miembros del Club Pacífico se abocaran a la búsqueda de un terreno, ¿no? Don Alberto, ¿recuerda un poquito la historia que le habrá contado sus padres, su tío, sobre cómo fue ese emprendimiento? Porque tengo entendido que si bien nace del origen del Club Pacífico como espíritu de búsqueda, termina participando toda la comunidad japonesa, ¿no? Inclusive cuando yo me he acercado al Estadio de la Unión, he visto unas placas y veo que en verdad fue el esfuerzo de muchas personas y instituciones y comunidades de provincias, inclusive he visto dentro de las placas que hay ahí. No sé si me puede contar algo y luego Sí, yo creo que más que nada el pensamiento, la filosofía de mi padre, y que mis tres amigos también lo han conocido y un poco que recibió la enseñanza de él, es que siempre ha sido una persona, un filántropo de hacer las cosas, y siempre se ha preocupado de la juventud, ¿no? Me comenta que una de las personas que comenzó a tratar de buscar era dónde encontrar eso, el lugar, digamos. Entonces, justamente como decía Lucho, ese grupo de amigos que se juntaban, también se anexaron otros amigos, digamos, para tratar de buscar un terreno adecuado, correcto y también económico. Y creo que en gran parte también colaboraron, digamos, la gente que en esa zona vivía, digamos, de Pueblo Libre, que era la familia Sugiyama, la familia Wakao, ¿no? La familia Kyuchi, la familia Endo, que eran, digamos, parte de la provincia de Manashi, que es de mi padre, y que hasta cierto punto conocían bien el lugar. Y creo que, no sé de parte de quién, digamos, conocían al propietario de esa zona, que era el señor Larco Herrera, que en gran parte, digamos, colaboró con la colectividad japonesa, que tan es así que hay un monumento de él en el Estadio de la Unión, en representación de, digamos, de la colaboración que tuvo con la colectividad para poder conseguir ese terreno que en principio pensaba que era tremendamente grande, más de 100.000 metros cuadrados, que nadie se iba a imaginar, digamos. Pero eso fue un gran reto que
que lo hicieron mis padres, nuestros padres, ¿no? De poder adquirir. Y la verdad que yo, hasta cierto punto, no sé cómo lograron pagar. Yo creo que en base, una de las cosas que siempre me ha enseñado mi padre, digamos, era que a él le encargaban de hacer el que hacía las colectas digamos, para los festivales o las kermeses, que eran para recaudar fondos para ir avanzando en la obra. Ujú. Se necesitaba muchos recursos, al margen de la colaboración que tenía de la colectividad para ir aplanando los terrenos, la famosa recoger las piedritas los fines de semana. Eso fue, digamos, una cuestión anecdótica de que hay fotografías que se ven, pues, Ujú. las que se ven a todas las personas ahí trabajando y también Ujú. recogiendo eso. Sí. Don Isaac, en algún momento nos cuenta que usted es bien papelero, cachivachero, ¿no? ¿No? Y tiene ahí unos tesoros que son parte de memoria documental. A eso se le llama documento físico, ¿no? Uno no se imagina cómo eran esas colectas y hay certificados, hay recibos, ¿no? ¿Puede contarme un poquito cómo fue eso? Aparte de la donación económica que hacían las familias y la colaboración física en cuanto a lo anecdótico que era recoger las piedras, ¿no? Tratar de limpiar todo el local, hubo una comisión que estaba presidida por el señor Hidenaga y Miyashiro, que iban de casa en casa solicitando la colaboración, pero ya colaboración económica, ¿no? El aporte, ¿no? Entonces, yo, dentro del interés que tengo de guardar algunos documentos, tengo los originales de los certificados de donación de la colaboración que hizo mi padre y los 3 hermanos, porque nosotros somos tres hermanos, de 100 soles cada certificado, ¿no? Wow. Que se pagaba mensualmente 10 soles, ¿no? Inclusive te daban un ticket para demostrar que uno había pagado, ¿no? Entonces, con esa colaboración, en este caso de mi familia, supongo yo que también habrían otras familias que estaban colaborando, ¿no? Sí. Entonces, con esa idea, con esa colecta económica y con la voluntad que ponían las demás personas, y que se pudo concretar esto, ¿no? Ese sueño. Y justamente el 8 de noviembre de 1953 fue la inauguración y la colocación de la primera piedra, ¿no? Han pasado muchos años, entonces cuando nosotros disfrutamos de la ELU, vemos que tiene de todo, pero al inicio era un campo de algodón, ¿no es cierto? Sí. Don Lucho Girata, ¿se acuerda cómo las familias en ese espacio de familiar domingo tenía que ir y acercarse a ese terreno para empezar a construir ese sueño que ahora es una realidad? Bueno, en esa época yo tenía ya algo así como 13, 14 años. Y no es que yo iba voluntariamente, sino No, que mi papá me obligaba a ir Sí. a recoger la piedra, ¿no? Bueno, a jugar ahí. Claro. Y de paso. Ya a medida que fuimos creciendo, seguíamos recogiendo piedras hasta que el campo quede completamente aplanado, porque no hay que olvidar de que eso era un campo agrícola. Entonces tenía muchos surcos y había que aplanarlos, ¿no? Para poder practicar los deportes. Y nuestras mamás también asistían al campo los domingos, los fines de semana, porque tenían que preparar el almuerzo para los que estaban ahí, ¿no? Claro, eso fue un esfuerzo de todo. Sí, fue un esfuerzo tremendo. Y organizan hacia principio del año 53, organizan un concurso para buscar el nombre, ¿no? Y bueno, como ya todo el mundo sabe, fue el nombre La Unión, no era Estilo, sino La Unión, ¿no? Y ese nombre fue propuesto en un concurso, pero no solamente por una persona, sino 10 personas eligieron el nombre de Unión, ¿no? Había otros que decían que esto, bueno, varios nombres. Y luego se hace un sorteo entre los 10 que habían propuesto el nombre de La Unión, y sale ganadora la señora Matilde Kuzuma, que es la que nosotros conocemos y
que reconocemos siempre, ¿no? Ujú. Así fue el origen del nombre de La Unión. O sea, tenían el nombre de La Unión, pero todavía no tenían el terreno, ¿no? Claro. Que era lo principal, porque ya para ese entonces se había nombrado una comisión pro compra del terreno. Justamente el encargado de ese comité de compra del terreno era el señor José Hachiro Sato. Este señor Sato tenía algunos contactos a nivel de la sociedad, de la gente acá. Y entre las alternativas que había, porque presentaron varias alternativas a comprar el terreno, encontraron que tenía, como dice, alrededor de 100.000 metros cuadrados, y deciden comprar la chacra, que era parte del Fundo Pando, parte del Fundo Cueva, pero en esa zona de Pueblo Libre. Entiendo. Entonces ahí también hay una anécdota que dicen que pusieron como condición de que ninguno de los miembros de las comisiones de construcción y de compra del terreno compraran propiedades cerca al terreno donde iba a estar la Unión, el Estado de la Unión, ¿no? En el Fundo Pando, ¿no? Porque se veía mal, porque eso iba a subir de precio, y Claro. entonces prohibieron tácitamente, ¿no? Porque no había nada escrito, de que los miembros de las diversas comisiones compraran propiedades cerca. Pero ya existían chacras muy cercanas a estos fundos, como lo que mencionó Tito, ¿no? La familia Endo, la familia Huacao, que vivían ahí. Claro. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Esa gente, esas familias son también importantes en la historia del Estado de la Unión, porque como vivían cerca, ellos cuidaban que era la propiedad de la colectividad. Claro. ¿No? Entonces ellos prestaban sus tractores, prestaban muchas cosas, daban muchísimas facilidades, por eso que la familia Subimaru, Huacao, Endo, creo que son también precursores de la formación del Estado de la Unión como lo conocemos. Claro. Así como don Lucho Girata nos cuenta que su papá lo llevaba los domingos a mover las piedras. Ustedes, don Isaac, don Lucho, recuerdan algunos, seguramente eran muy jovencitos, ¿no? Pero ¿recuerdan algo de esos inicios del Estadio de la Unión? Si es que nos pueden compartir algunas memorias. No, yo era muy joven. Uh-huh. Y en esa época yo no tengo ningún recuerdo porque no fui participante de este trabajo de recoger las piedras, limpiar el terreno, ¿no? Uh-huh. Yo conozco esa historia por lo que Uh-huh. por lo que han contado, por lo que he conversado con los directivos y los socios del Estado de la Unión, pero personalmente yo no he tenido esa experiencia de trabajar los sábados, los domingos, ¿no? Sin embargo, usted ya participa más adelante en una etapa importante. Ahí vamos a llegar. En el caso de don Lucho, ¿se acuerda? En mi caso particular, yo tuve la gran suerte de que al retorno del doctor Tateishi del campo de concentración, justo su casa colindaba con la mía. Entonces, justo yo en esa época tenía 12, 13 años, y el doctor me llevaba los días domingos a la ELU justamente para ayudar en la limpieza del terreno. ¿Más o menos cuántos años tenía usted? Entre 12 y 13 años, ¿no? Yo recién había entrado a media comercial. Wow. Entonces, adicionalmente, el doctor Tateishi en la época de vacaciones ya me llevaba a su oficina. Claro. Los 3 meses de vacaciones, y ahí fue donde conocí también a todos los fundadores del Club Pacífico, ¿no? Entonces, desde esa época ya fui teniendo contacto con todos los ISEI, que fueron los fundadores del Estadio de la Unión. Perfecto. Cabe mencionar que para la compra del terreno del Estadio de la Unión, la medida fue 97.000 metros y un poquito más. 97.302. Y el precio que se pactó, los propietarios de ese terreno fue una familia noriega.
que eso era un algodonal. Entonces, el precio que se pactó en esa oportunidad fue de 10 soles el metro cuadrado. O sea, el monto total fue un poco más de 970.000 soles, ¿no? Que se pagó justamente con esta campaña, como dijo Isaac, de la colecta que hicieron a nivel de toda la colectividad, ¿no? Y producto de esa colecta y de toda la gente que contribuyó para la compra del terreno, la unión, fue que actualmente en la plaza principal del estadio hay una placa con el nombre de más de 3.000 personas que fueron los que contribuyeron a lo que es actualmente el Estadio de la Unión. Fue un esfuerzo grande, ¿no? Hemos entendido entonces que la participación para la creación del Estadio de la Unión parte del Club Pacífico desde una idea de los 14 jóvenes, ¿no? Y que poco a poco va juntando todo un espíritu colectivo para lograr esa gran adquisición. Pero muy poca gente conoce el paso de la constitución de la sociedad anónima al paso de la asociación. Cuando, ¿no? Don Isaac, cuando se por favor. compró el terreno, ¿no? Entre los fundadores y los colaboradores cercanos, veían de que a nombre de quién iba a salir la transferencia, ¿no? No podía ser a nombre de 1, 2 o 3 personas naturales que eran los que estaban colaborando, porque todo el mundo sabía que la propiedad era de todos, ¿no? Y todos habían colaborado. Entonces se constituyó una empresa que se llamó Estadio La Unión Sociedad Anónima, como una empresa comercial, ¿no? Estadio La Unión Sociedad Anónima. Y a nombre de esta empresa estaba la titulación del terreno, ¿no? Posteriormente, con los nuevos gobiernos que tienen vigencia en el país, había el problema de que, siendo una sociedad anónima que debía ser considerada como una empresa comercial y tenía que pagar impuesto a la renta, pero en la práctica solamente como empresa comercial tenía el nombre, pero no generaba utilidades, no tenía ventas, no tenía gastos. Pero podrían tener el problema con la autoridad administrativa en esa época, que era la Dirección General de Contribuciones. Entonces se tuvo que pensar en hacer la transferencia de Estadio de la Unión Sociedad Anónima a una asociación que era, pues, una persona jurídica sin fines de lucro, ¿no? Y el problema fue que en esa época, de acuerdo con las leyes tributarias, la transferencia de una persona a otra, natural o jurídica, tenía que pagar impuesto de alcabala. Y el impuesto de alcabala era 6% el vendedor y 6% el comprador. Entonces, lógicamente, ni la sociedad anónima ni la asociación tenían los recursos para pagar, ¿no? Es que era una suma alta, ¿no? 6 más 6. Después ya, ¿no?, podríamos contar cómo se hizo realmente para que ya la asociación constituida, la sociedad anónima podía pasar a la... Ahora, en ese proceso de transformación, también vemos una transformación social de los miembros, líderes, es decir, los ISEI mayores que impulsan a estas grandes iniciativas, y también vemos cómo jóvenes, ustedes, jóvenes, tienen la oportunidad de liderar esos grandes cambios, ¿no? Ese manejo, porque hemos visto, revisando documentos, que ustedes, siendo muy jóvenes, tomaron las riendas del camino del Estadio La Unión, ¿no?, para llevarlo a donde está, ¿no? Pero para lograr eso también necesitamos ISEI que piensen en el cambio. Es decir, no es que ustedes se impusieron y lideraron simplemente porque quisieron, sino que hubieron ISEI que tenían esa visión positiva de mirar a los jóvenes para darle esas responsabilidades. Don Alberto, ¿puede contarme un poquito eso que he hecho como introducción? Yo creo que empezó, digamos, en la transformación de pasar del Estadio de la Unión, cuyos presidentes todos eran ISEI, que estaba incluido, creo que tu papá, mi papá. Me oí. Y después viene la transición y que muchos de los señores de edad eran renuentes
a ese cambio. Ujú, Les cuento la anécdota de Isaac que me contó Isaac. Creo que Víctor Tateishi fue el primer Nisei, ujú. y eso lo puede contar a Lucho Sacoda, y después viene el ingeniero Shoji, después viene, creo que tú, ¿no? Manuel Koizumi. Ah, Manuel Coy, no, Koizumi Pancho Nodawa. y después vienes tú. Yo fui en el año 70. Ya. En Pero- el año 71, bueno, todos con una determinada edad, 28, 30 ahora años. entra, después de tu persona entra Hugo Kaneko. Sí. Eso fue una cosa, y después de Hugo Kaneko viene Isaac Higa. Sí. ¿Cómo surge ese cambio? Porque yo mismo le pregunté a mi papá. Y surge de un viaje que nosotros hicimos en el año 60 y tanto, 67, 66, porque mi papá como dirigente del estadio era un viaje a Madre de Dios, y dentro de ese viaje a Madre de Dios, mi papá comandaba eso, un equipo de fútbol del Estadio de la Unión, un equipo de básquet, y lo promovió, digamos, en esa época digamos, el encargado, que era Cameco, Hernán Cameco. Hernán Cameco, que era el director de fútbol, y él era de Madre de Dios, y viajamos. Y dentro de ese viaje a mi papá se le ocurrió y dice, oye, ya es tiempo que nosotros los 6 participamos en la vida política del Perú. Lamentablemente, por ejemplo, en esa época ya Brasil tenía congresistas, gobernadores, alcaldes. Bueno, lo que pasa es que Brasil no entró a la guerra, no declaró la guerra a Japón. Y nosotros hasta esa época, hasta los años 60, teníamos una situación pasiva. Y ahí se le ocurre a mi papá, decía, oye, ¿cuántos congresistas, cuántos diputados tenía Madre de Dios en esa época? Porque había senadores y diputados. Y Eran dijeron, dos. Dos eran. uno creo. No, tenían 2 curules. 2 curules Madre de Claro. Dios. Y nosotros habíamos calculado que para ocupar el segundo puesto necesitaba un poco más de 500 votos. Sí. Entonces ahí se comenzó a hacer la campaña. Ahí se crea el Plan 69 creado por mi papá, en la cual participa Isaac, Hugo Kaneko, Juan Huema, Juanito Shiro y un grupo, con el objetivo de poner un congresista, o sea, Nisei en el gobierno peruano. Y comenzó la campaña, pero lamentablemente mi padre invirtió ahí camionetas y una serie de cosas. Creo que semanalmente o cada 15 días se reunían en la fábrica con Isaac. Y viene el golpe de Estado. Y se frustró totalmente ese plan 60. Y ahí vio, mi papá me dijo, conversando, voy a poner a Hugo Kaneko como presidente de la... Pero dije, es un chiquillo de 20 y tantos años. No, hay que cambiar. Nosotros los viejos ya pasamos a la siguiente y ya tiene que venir una nueva jornada. Y especialmente que sean diferentes, que no sean Nike. Entonces lo pone a Hugo, porque lo había visto, digamos, dentro de ese viaje como líder, digamos, porque era el capitán del equipo de fútbol, y dentro del equipo de fútbol del Estado de la Unión que tenía peso, él era verdaderamente líder. Y lo nombra, bueno, direcciona la presidencia, y posteriormente también pide que Isaac, digamos, el año siguiente terminando, pues, que sea la presidencia del estadio. Y ahí surge, digamos, la fuerza, digamos, de tanto de Hugo, que hasta ahora creo que sigue dirigiendo, digamos, como consejero, Isaac también sigue como consejero, que han pasado más de 50 años, ¿no? Y que son los que verdaderamente los impulsores de haber recibido la filosofía o la cultura o la doctrina de todos nuestros padres para seguir manteniendo, ¿no? Porque ya después de Isaac viene Hayashida, o viene Nozawa, o viene Juan Nomura, Ubaldo. Ubaldo Hayashida, Ubaldo, y después viene Juan, ¿no? Porque ahí Ubaldo me nombra tesorero, y Nomura también me nombra tesorero, y entonces en esa época, con esa posibilidad, dije, no debería meterme y me salí del contexto por situaciones de trabajo, ¿no? Básicamente. Vamos Y ahí a preguntarle a... la historia tanto de entonces Lucho como de Isaac, que conocen claro. bien
más de cerca, digamos, todo ese proceso. Sí, vamos a aprovechar entonces Claro. para preguntarle a don Isaac y a don Lucho Sacoda. Ustedes tuvieron la responsabilidad de liderar el camino de una AELU que estaba en proceso de construcción, ¿no? Porque ahora tiene todo, ¿no? Vemos que está bien implementado, pero si nos remontamos a hace 50 años, AELU tenía apenas la cancha de béisbol, no tenía oficinas dentro del Estadio de la Unión. ¿Pueden contarme un poquito cómo fue ese devenir? Una transformación no económica, sino una transformación administrativa en el Estadio de la Unión se produjo cuando inicialmente los socios o deportistas que iban al Estadio de la Unión se identificaban con un determinado deporte. Eso. Yo pertenecía al departamento de fútbol y jugaba por un equipo, el otro socio era departamento de tenis, el otro era vóley, béisbol. Entonces, no nos identificamos como el estadio, con el estadio, sino con el departamento de fútbol, con el club en el que uno jugaba, ¿no? Y lo mismo en cada uno de los deportes. Entonces, en el Estadio de la Unión se hizo una transformación en que se decía que todos los socios, aunque pertenecían a este o otro deporte, si bien es cierto que pertenecían a esos deportes, pero tenían que ser socios del Estadio de la Unión y como tal tenían que pagar pues la inscripción y la cuota mensual que tenían que hacer, ¿no? Entonces, a través de esta reorganización se consiguió ya de que todos los socios verdaderamente fueran socios del estadio, ¿no? Y creo que por ahí es que comenzó ya el progreso y la construcción de las diferentes instalaciones que uno a veces va y no sabe ni cómo se construyeron, ni cuándo nacieron, ni en qué momento. Claro. ¿no? ¿Nos pueden contar entonces Es un milagro, ¿no? ese milagro, por ejemplo, qué recuerdos tienen de algunas áreas que han vivido con relación al Bueno, club? en realidad cada instalación deportiva se construyó porque hubo siempre un mecenas que lideró la construcción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cancha de béisbol, estuvo el señor Wakamatsu Sakata. En el caso de la piscina olímpica, don Alberto Naveta fue el que lideró, inclusive financió, porque en el año 63 que nosotros, el grupo que yo integraba, formamos parte del departamento de natación, asumimos esa deuda y después con Tanomochi que organizamos, pudimos devolverle a don Alberto esa deuda, ¿no? Antes de pasar al caso de don Alberto Naveta, tengo entendido que la primera instalación que se construyó fue el béisbol, ¿no? Exacto. ¿Me puede contar un poquito de la experiencia del béisbol? Si es que usted lo conoce. No sé, de repente Tito lo conoce mejor. Es que Tito porque nos él va ha a sido contar de beisbolista. natación, de todo. Ah, de No, beisbolista soy también. beisbolista, sí. A ver, don Alberto, a ver, Yo creo cuénteme que un básicamente poquito. porque era la actividad, digamos, de los ICE. Claro. Tan es así que ahí tengo una foto del equipo del Club Pacífico que forman. Creo que también está tu papá, creo, y tu mamá. Mioyi-chan, sí, jugaba béisbol también. Tus abuelos, perdón. Sí. Y el señor Wakamatsu Sakata, que era verdaderamente el impulsor, con José Luis Gave y también con Manuel Kawashita, había que hacer los recursos. Entonces, era una cuestión de hacer colectas a base de kermeses, a veces festivales. Y justamente había que recolectar. Y yo lo veía a mi papá recolectando, digamos, yéndose a los establecimientos comerciales de la colectividad, y a veces se venía caliente porque si un comerciante tenía bastante recursos, le decía, oye, que tiene recursos, no dona nada, y de repente se encontraba con un señor de la colectividad que tenía una bodega, y decía, no, está así, para el Estado, ya, ok. Sacaban el licor de mayor valor para usted. Se quedaba sorprendido, ¿no? Y esas anécdotas ha sucedido mucho. Y entonces fue que empujó, pero previamente a la cancha de béisbol fue la cancha de tenis. Porque
las canchas de tenis, porque ya la cancha de fútbol existía. La cancha 1 y la cancha 2. Entonces, y el pionero y el que impulsó era el señor Ricardo Nakagawa, que era tenista y que era socio del club Long Tenis. Y él impulsó, digamos, tan es así que hay una placa ahí de donaciones, el número 1, don Ricardo Nakagawa, y bueno, todos los participantes y socios que apoyaron y hicieron, digamos, ¿cómo se llama? Las canchas de tenis, las primeras 3 canchas de tenis, que posteriormente ya con los nuevos socios se ha ido mejorando. Claro. Después, posteriormente, bueno, vino la cancha de béisbol. Bueno, la tercera, la cancha de, ¿cómo se llama? La piscina olímpica que se le metió a mi papá. La piscina olímpica, ya le dije, ¿la plata dónde se consigue? Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer. Pero primero juntó a un grupo de profesionales, estaba Lucho Sacoda, Alfredo Zacata, todos los que estaban metidos en ingeniería, arquitectos, ¿no? Que tenían que diseñar, digamos, ¿no? En la parte de la construcción. Y lo que mi papá era prácticamente el que manejaba y también el que hacía la recolección, como dice Lucho, del Tanomoshi. Pero siempre, en alguna manera, buscaba. El otro tema también fue la parte de la obra social, que en estos momentos prácticamente ocupa la parte principal. Siempre se le ocurrió a mi papá, ¿a quién pongo presidente de esta obra? Y lo puso al señor Kaichi Okuyama. Yo le dije, ¿por qué lo pongo? Bueno, es un mecenas que puede ayudarnos y bastante, y es importante que haya una placa a nombre de él. Y entonces le dijo al señor Okuyama, usted no se preocupe, yo me encargo de todo y usted va a tener su placa. Financia. Y así hizo la obra, Sí. esa obra que está ahí, ¿no? Claro. Y bueno, posteriormente de eso, digamos, ya viene todo un proceso de que ya, ¿cómo se mejor? Porque la situación era difícil, o sea, Claro. había un déficit, creo que ya Lucho y Saco, no sé, digamos, la situación económica que no alcanzaba la parte, ¿no? Ya ellos conocen mejor cómo ha sido todo el proceso del crecimiento, digamos. Ahora, también cuando hablamos del Club Pacífico, estamos un poco obligados de hablar del Estado de la Unión, ya lo hemos hecho, y ahora tendríamos que hablar de un legado importante del Club Pacífico, que es la Cooperativa Pacífico, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, o casi todos ustedes, han participado en la Cooperativa Pacífico, en la creación, la fundación y en el desarrollo, ¿no? Pero cuando hablamos de cooperación en la historia de la comunidad peruano-japonesa, tenemos que hablar de una práctica que fue importante para el desarrollo de la comunidad, que fue el Tanomoshi. ¿Es correcto hablar de Tanomoshi antes de hablar de cooperativa, o son dos cosas muy distintas? No sé cómo ustedes lo pueden explicar. Al contrario, la cooperativa ha sido la solución para los problemas que tuvieron los Tanomoshi, ¿no? ¿Podríamos explicar qué es un Tanomoshi entonces, antes? Un grupo de personas generalmente muy allegadas, conocidas, ¿no? Que aportan una cantidad mensual para que una persona mensualmente se haga del capital necesario para emprender algo, ¿no? Ya sea para comprar una propiedad, algún patrimonio o iniciar un negocio. El hecho de que en un determinado momento una persona tuviera un capital que le podía servir para comprar un inmueble, instalar un negocio, inclusive para enfermedad, para viajes, hacía de que ya en esa época la autoridad administrativa de contribuciones veía esto medio raro. Entonces, muchas de estas personas que les tocaba el Tanomoshi mensual no podían verdaderamente justificar de dónde había salido el dinero para instalar un negocio, ¿no? No había un control estricto, pero ya en esa época se pensaba en que este era un problema, ¿no? Entonces, se estuvo conversando para darle una forma oficial y no se conocía mucho en esa época, pues el año 67, 68, lo que era una cooperativa o una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Pero un grupo de socios, un grupo de personas
formamos el comité organizador de la Cooperativa Pacífico y recibimos unas clases en la FENACREP, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, porque un requisito para constituir una cooperativa era tener un grupo de personas que tenían conocimiento, que estaban capacitados y que tenían el certificado de haber estudiado lo que es una cooperativa, ¿no? Entonces así fue como nació la idea de constituir una cooperativa y justamente el 28 de agosto de 1970, ajá, en el local del Dai Hall del Centro Cultural Peruano Japonés, se constituyó la cooperativa y se llevó a cabo la Asamblea General de Constitución. En este mismo recinto, ¿no? Acá, específicamente acá. No, pero no estamos en el teatro, no. Estamos en el Dai Hall, sí, estamos en el Dai Hall. Don Isaac, pero recuerdo que ya como su experiencia juvenil, ¿no? Muchos de ustedes tenían que invertir su propio tiempo, es decir, ustedes ya trabajaban en otros lugares y los fines de semana tenían que ir a estudiar el tema de las cooperativas, lograr la certificación. ¿Me puede contar quiénes eran ese pequeño grupo de jóvenes que entusiastamente fueron aprendiendo, estudiando el tema de las cooperativas? Y luego don Alberto solamente nos contará cómo fue la elección del primer presidente y toda la historia. Yo tengo acá la lista para no omitir a nadie, mejor lo leo, ¿no? Sí, por favor, como ustedes quieran. Ese grupo que dice Isaac, jóvenes, estaba Ernesto Furukawa, Isaac Higa, Jorge Kanashiro, Alberto Naveta Jr., Jacinto Ono, Hugo Watanabe, Juan Yoshikai hijo, Olinda Kanashiro, Iris Goto, la señora de Betito, Sara Nakama, Javier Kusuma y el que habla, ¿no? Ese era el grupo de 12 jóvenes que estuvimos los fines de semana estudiando durante mucho tiempo los sábados en la tarde, recibir cursos de cooperativa, ¿no? Nos cuentan que eran 12 jóvenes, ¿no? Pero para darle un marco de cierto prestigio, había que acompañarse de líderes, ¿no? Para darle el peso necesario en el momento de constituir el Consejo de Administración, que era el organismo interno encargado de dirigir la cooperativa, el primer presidente fue el señor Hiraoka, ¿no? Y el segundo fue el señor Okuyama, ¿no? Después, Lucho Hirata también ha sido presidente, pero ya dentro del grupo de los... Bueno, una anécdota sobre Chiyotero Hiraoka, ¿no? Cuando estamos por constituir el primer consejo de administración, estamos buscando al primer presidente y no podíamos ser los miembros que habíamos estado los jóvenes porque nadie le iba a dar, se iba a sentir confiado, ¿no? en depositar su dinero en una institución manejada por jóvenes. Entonces dijeron, con muy buena razón, mejor ponemos a una persona con más, que dé más confianza a una institución de crédito, de ahorro y crédito. Entonces, yo fui se barajaron varios nombres y surgió el nombre del señor Chiyotero Hiraoka. Entonces, como yo en esa época era el contador de la firma Hiraoka, le digo a don Carlos, necesitamos que usted sea el presidente. Dice, Lucho, yo no puedo porque no conozco nada de cooperativa. No se preocupe, nosotros vamos a hacer todo. Y es así que después de mucho rogar, él aceptó porque decía, no, yo no conozco nada, conozco el negocio, pero de cooperativas no conozco nada. Entonces, él fue el primer presidente y yo me tuve que poner el primer vicepresidente de la cooperativa. Y así empezamos a tener presidentes de prestigio, ¿no? Porque el segundo fue el señor Okuyama. Sí. Sí, habían personas que prácticamente nos prestaban su nombre, su prestigio, para que la cooperativa pueda surgir. No quisiera cerrar con el tema de la Cooperativa Pacífica. ¿Por qué? Porque el Club Pacífico fue el gran gestor de todas estas instituciones que han habido. Y cuando hemos revisado informes del Club Pacífico, libros, ¿no? Registros, nos hemos dado cuenta que era un club que además desarrolló actividades sociales, culturales.
Don Lucho, yo estoy seguro que usted recuerda muchas iniciativas que el Club Pacífico desarrolló y que luego muchas instituciones tomaron como ejemplo para desarrollarlos también. Bueno, el que todavía subsiste son los concursos de dibujo, ¿no? Sí. Inclusive recuerdo que el primer concurso lo organizó el ingeniero Florentino Tabata. Durante muchos años. Y como miembro del jurado estuvo Tilsa. Eso fue concurso. Inclusive el ingeniero Tabata posteriormente también organizó concursos de música que se llevaba a cabo acá justamente. Sí, era, ¿no?, música preparada, bien, sí. ¿no? Debo confesar que los concursos de dibujo y pintura del Club Pacífico fueron mis pininos para entrar al mundo del arte. Que después, bueno, ya Pacífico los ha tomado, ¿no? Sí, los sigue llevando anualmente. Claro que sí. Y los ganadores lo invitan para que... Sí, tienen convenios ahora con el Japón, ¿no? Exacto. Con una sí. felicitaciones. Muchas actividades de la colectividad, las que se conocen ahora, fueron realizadas en esa época por el Club Pacífico. Claro, Sí, por porque, eso. por ejemplo, los Shinnenkai, que ahora se organizan en el Estado de la Unión, con todo éxito, empezaron en el Club Pacífico. Muchas actividades, porque antes recordábamos, ¿no?, que el Club Pacífico fue creado en el año 1950, ¿no?, y el Estado de la Unión en el 53. Claro. En esos 3 años no hubieron actividades. No había. Claro, hubieron actividades, no hubieron muchas actividades que se conocen, ¿no? Pero sí habían actividades deportivas que se realizaban, porque todavía no existía el Estado de la Unión, lo realizaba el Club Pacífico. Había actividades culturales, como esas de concursos. Había incluso un concurso que me acuerdo que era concurso de música instrumental. Claro, que ya lamentablemente no sé. Claro, a eso se refería don Lucho. Pero ya los Shinnenkai, como el Pacífico no existe, lo hace el Estado de la Unión. Así que también son precursores de esas actividades. Sí, hemos descubierto entonces me acuerdo mucho en mi época de que lo que era bastante concurrido eran los paseos que organizaba el Club Pacífico, ¿no? Y eran de verano e paseos, invierno, ¿no? Sí, de verano en la playa, y de invierno nos íbamos por Chosica. Al bosque, a esos lugares, ¿no? Yo recuerdo, bueno, este es un incidente que de repente no, pero sí me acuerdo porque lo viví en carne propia, porque ya era un poquito mayorcito en esa época para darme cuenta, ¿no? Que en uno de los paseos a la playa ocurrió un accidente automovilístico. Qué lástima. De un dirigente que iba y venía con su carro, y llevando y trayendo gaseosas y los toldos y esto. Hacían varios viajes para ir llevando cosas, ¿no? Y hubo un accidente mortal donde fallece el papá de Mario Jabauri, el señor Ichizo Jabauri. Qué lástima. Así que él también falleció en una actividad del Club Pacífico. Después, Haroldo, sí, por favor. Con ocasión del 25 aniversario del Club Pacífico, en esa época el señor Jacinto Ono, en la revista que hay del Club Pacífico, en esa época sugirió la posibilidad de la creación de una casa para el adulto mayor. Entonces, prácticamente esa fue la idea inicial de lo que hoy es el centro recreacional Ryoichi Jinmai, gracias a Jacinto Ono. Y yo quería favor. agregar respecto a lo que estaba mencionando Lucho sobre los concursos de pintura, yo diría un homenaje a Pepe Takuma, porque él a través de la cooperativa fue el promotor del taller, no solamente del concurso de dibujo, sino más importante el taller Camino a la Felicidad, ¿no? Entonces los señores, las señoras ya de edad, con toda confianza se inscribieron con la profesora Maruja Abanto. Entonces a través de todos los años inclusive se han presentado sus trabajos acá en el Daihol y hasta han tenido la oportunidad de viajar al extranjero llevando sus muestras, ¿no? Entonces, y el promotor
el difusor incansable de esto fue Pepe Tacuma, ¿no? Y gracias al apoyo de la Cooperativa Sí, Pacífico. sí, sí. Eso fue justamente, no sé si tú estás en mi directiva, pero Ujú. cuando yo era presidente de la Cooperativa Ujú. Pacífico, Pepe vino con ese proyecto. Sí. Y hasta ahora continúa. Sí, qué bueno que continúe acá. Pero le en pusimos Apejo. condiciones a Pepe, ¿no? Porque Sí. eso costaba dinero de los Claro. asociados de la cooperativa, ¿no? Y Claro. le puso tanto empeño que, bueno, siguió no sé durante cuántos años, ¿no? Sí, Y al comienzo no le dan mucha importancia. No, Sí. pero pidió la autorización del Consejo de Administración. Sí. Claro, claro. Bueno, son las semillas que han dejado, Sí, ¿no? En las instituciones y que felizmente otras instituciones acogen y continúan, ¿no? Vamos a entrar ya entonces a nuestra parte final, que es la despedida, y voy a invitar a cada uno de ustedes a dar unas palabras finales para ya cerrar el programa tan increíble que hemos desarrollado el día, la noche de hoy. Me parece que hemos aprendido muchísimo, ¿no? La historia del Club Pacífico, del Estadio de la Unión, del Colegio de la Unión, de la cooperativa y bastantes otras proyectos que lograron desarrollarse, ¿no? ¿Algún mensaje o idea o concepto que quieran dejarnos a todos nosotros que estamos agradecidos de las palabras que ustedes nos han brindado en este tiempo? Para mí es muy importante este proyecto, la memoria Nikkei, porque se está dejando una huella respecto a lo que es la historia de la comunidad peruano-japonesa y de las entidades, las instituciones y las personas que a lo largo de tantos años han puesto todo su entusiasmo, la perseverancia para sacar adelante pues todas las entidades, ¿no? Lo que hay que considerar es de que el espíritu de la comunidad peruano-japonesa es reconocida a nivel latinoamericano. En Brasil pueden haber una población mayor que la peruana en cuanto a comunidad. En México pueden estar muy cercanos a Estados Unidos o al mismo Estados Unidos, pero ellos se quedan admirados cuando vienen acá y ven la unión, el compromiso que existe, ¿no? Y cómo esta comunidad ha podido hacer tantas obras, ¿no? El policlínico, el colegio, el estadio, la cooperativa, el centro cultural, los colegios que hay dentro de la comunidad, ¿no? Entonces es muy importante y creo que nosotros estamos siguiendo ese ejemplo y es lo que queremos transmitir también a nuestros hijos, ¿no? Yo quería felicitarte, Haroldo, por esta iniciativa, por este programa de la memoria Nikkei. Sí, extendemos esas felicitaciones a los verdaderos creadores de este programa, ¿no? A don Jorge Higuey, a don Akira Yamashiro, ¿no? A Harumi Nako, que son parte del comité, y a todo el equipo que viene trabajando arduamente. A mí me han puesto solamente aquí para dirigir este primer ciclo, ¿no? Estoy muy agradecido también por esa oportunidad. Gracias por sus palabras, don Isaac. Muchísimas gracias. La valoramos muchísimo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Don Lucho, por favor, sus palabras. Haroldo, en principio agradecerte a ti por este conversatorio que nos permite dar a conocer parte de nuestra experiencia y participación en las actividades de la colectividad Nikkei del Perú. Esperamos que esta participación nuestra permita que la colectividad se entere de las actividades que se cumplen a nivel nuestro, ¿no? Que como bien dijo Isaac, en realidad, al decir de muchas personas extranjeras, están asombradas de la unidad y el esfuerzo de toda la colectividad Nikkei del Perú, y en ello se reflejan todas las obras que hasta el momento venimos disfrutando a nivel de colectividad Nikkei. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, don Lucho. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar con nuestros dos invitados. Don Alberto, hemos escuchado a don Isaac, a don Lucho Sacoda. Muchas gracias. Felicitaciones, digamos, a ti, Haroldo, y también
a los organizadores, especialmente a APJ, de organizar esto. Porque nosotros ya estamos en más de la tercera edad y creo que es muy importante para que nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no?, vean, digamos, de lo que hicieron. Hay situaciones que verdaderamente nosotros no recordamos, porque por A o B circunstancias que han sucedido en la vida, digamos, de nuestros padres, no se han podido relatar, digamos, o tener vestigio. Yo creo que este elemento, digamos, va a quedar grabado, y que en las futuras generaciones no van a ver lo que se ha hecho, digamos, y lo que se está haciendo. Siempre es muy importante para las nuevas generaciones conocer la historia y mejorarlas. Yo creo que también en la colectividad peruana, creo que la colectividad japonesa es la que tiene la, por decir, la número uno, la más unida, la que hay, digamos, verdaderamente obras, como dice Isaac, diferentes tipos de obras, que verdaderamente nosotros como Nikkei nos sentimos orgullosos. Tenemos que seguir apoyando la labor que ustedes están haciendo. Y nosotros, digamos, darle nuestro apoyo moral, porque ya físicamente también es difícil, ¿no? Son ustedes los jóvenes que tendrán que seguir los caminos que han seguido sus abuelos, nuestros padres al respecto. Reitero mis felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, don Alberto, por sus palabras. Finalmente, don Lucho Hirata, no sé si... Bueno, sí, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar acá. Felicitar a PJ por haber tenido la iniciativa de crear este fondo de investigación. Sí. A la gente que trabaja directamente en realizar las actividades del fondo de educación, del fondo de investigación. Sí, claro que sí. Y también felicitarte a ti, porque he estado viendo yo Muchas gracias. las entrevistas que has hecho anteriormente. Me parece que han escogido a la persona idónea para este trabajo. Te felicito, lo haces muy bien. Y en cuanto a lo personal, como dice Tito, es la oportunidad para dejar un testimonio, ya no impreso como se hacía antes, mediante un libro, que está guardado en un estante por ahí y se pierde, sino en un medio digital que permite que cualquier persona ingrese en cualquier momento para ver temas de este tipo, si es que le interesa. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con mis hijos y menos con mis nietos sobre estos temas, porque bueno, ellos andan en otras cosas, pero por ahí aparecerá alguien, algún descendiente, ¿no?, directo o indirecto, que en algún momento va a decir, yo estoy aquí no sé, en Alemania, ¿no?, y no sé, tengo cara de japonés, ¿no?, tengo un apellido tal, pero no sé qué hago acá, o sea, cómo he venido a parar aquí a Alemania, ¿no? Sí, que porque tus hijos, que tu padre, ¿no?, estuvo acá, que por acá, y tu abuelo vino al Perú, mejor dicho, tu bisabuelo llegó un día al Perú, de Japón, en estas condiciones, y pudo hacer estas obras, ¿no? Ese es un poco transmitir a las generaciones futuras de dónde provienen. Muy lindas palabras. Y qué han hecho sus antecesores. Nosotros solamente somos transmisores de lo poco que nos acordamos y de lo poco material escrito que queda, ¿no? Pero sí, es una obra que lo felicito mucho. Bueno, a mí me queda agradecer profundamente a nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, a nombre del ciclo de Memorias Nikkei y de todo el equipo de producción, por todas estas memorias que nos han regalado y que vamos a conservar. Muchas gracias, don Lucho Hirata. Muchas gracias, don Alberto Naveta. Gracias. Muchas gracias, don Lucho Sacoda. Y muchas gracias, don Isaac Higa. De nada. Y yo, como todos ustedes, me voy a encargar de transmitir todas estas historias. Y me voy volando a casa a contarle ahora a Leandro y Facundo, mis gemelos fantásticos. ¡Chao! Gracias.